Estamos en la época del mundial. La tensión, el drama, la emoción es increíble y nos lleva a la atención. Y es algo fantástico porque pasa cada 4 años, pero el punto es, hoy vamos a hablar de cómo comparar esa emoción, ese drama, esa intensidad, esa diversión con lo que está pasando en nuestra vida, con la crisis y cómo podemos aprender de esta coyuntura, de lo que viene, de la crisis, de toda la depresión, de toda la inflación, de todo el desempleo del que se habla para utilizar esta información que vamos a compartir para mejorar nuestras finanzas personales. Hola, mi nombre es Carlos Davis y en mi canal trabajamos herramientas de cómo crecer con bienes raíces con poco dinero y aún sin crédito de los bancos. Bueno, hoy estamos terminando una gira con mi esposa, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile y ahora vamos de nuevo para Estados Unidos. Y en esta gira he entrevistado taxistas, que tú sabes que es uno de los temas que trabajamos, y hago taxistas porque son personas que tienen todas las circunstancias parecidas y lo que hace la diferencia no es el taxi, no es el Uber, no son las condiciones de los problemas de la ciudad, sino la forma como cada uno maneja sus decisiones. ¿Y qué tiene que ver esto con el mundial? Porque cuando vamos a Argentina, cuando vamos a Colombia o aquí en Chile, las personas hablan de la crisis, del problema político, de que está muy difícil la situación económica. Pero en últimas, volvemos al mundial. Los medios que buscan, 2 cosas, miedo y emoción. ¿El miedo cuál es? La recesión, se está acabando la economía, las cadenas de producción, bla, 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 bla. No que eso no esté ocurriendo, pero eso genera miedo y genera ansiedad de buscar más noticias. O por otro lado, la diversión, como los artistas famosos, los chismes, como que si Shakira se separó, de que el otro tiene una novia, que si la tenía, de todo eso. Y es como vivir la vida de otros. O el mundial, maravilloso. Y que si Argentina, que si Inglaterra, que si Francia, que qué país va a ganar. Y cada uno se ilusiona, se entusiasma con el país de su preferencia, pero en últimas es como si la vida se fuera a acabar en esos momentos, los países enteros se paran y todo eso está maravilloso como una diversión, pero ¿cómo afecta eso a mi vida? ¿Y cómo yo dejo de hacer lo que realmente afecta a mi vida por estar viviendo la fiesta que no es la mía? Y eso es algo de lo cual tengo que estar consciente de cómo estoy viviendo la fiesta o la vida de otras personas, o estoy viviendo la vida que no controlo en vez de estar asumiendo la responsabilidad y lo mejor, el poder de cambiar la vida que yo controlo y que yo manejo. Buenos Aires, una ciudad maravillosa. Y todos hablan de la crisis de los argentinos. Y cuando uno le pregunta a la gente más profundamente, siempre no, uno se las arregla. Ah, bueno, pero hay una inflación galopante. Sí, pero uno va adaptándose. En últimas, la respuesta es que cada persona tiene muchísimas opciones sobre lo que es su propia vida. Y aquí volvemos a lo mismo que te he repetido de 1000 maneras. Es qué es lo que tú puedes hacer hoy en tu vida para dejar de vivir la vida de otras personas, para dejar de vivir una crisis que ni siquiera ha llegado a tu vida. Ahora, que hay cosas que son difíciles en tu vida, por supuesto. ¿Cuándo no? Siempre seguro que en tu vida o en la mía o en la de cualquiera hay un desafío. Pero el punto es cómo puedo yo enfocarme. No estoy diciendo no vivir la fiesta del mundial, no estar consciente de las cadenas de producción y cómo la economía y las reglas de la economía se están ajustando para hacer los cambios que yo puedo. Pero el punto es enfocarme en qué es lo que yo puedo cambiar hoy. Y no hay persona con quien yo hable que no tenga ahí en su lista cosas que pueda hacer ya hoy mismo. Hoy, para mejorar su vida, para mejorar su situación. ¿Cuál es esa llamada que no estás haciendo? ¿Cuál es esa visita que no estás haciendo? ¿Cuál es ese trabajo o ese proyecto que no estás terminando, que está a punto de terminarse, que puede ser la puerta para el siguiente paso? ¿Cuál es esa relación que tengo que está más o menos y que podría mejorarla? Y eso me ayudaría por lo menos a liberar esa tensión en mi vida y ayudarme a estar más en paz y a poder enfocar más mi energía en lo que yo quiero construir. Pero lo primero es qué es lo que tú puedes hacer ya que no estás haciendo para mejorar tu vida. Como por ejemplo, hacer tu presupuesto de ingresos y egresos para empezar a tener control de tus gastos. No te imaginas lo simple y no es, todos tengo en la cabeza, yo sé más o menos cuánto me gano. No,
Eso es la fórmula del pensamiento de consumidor. Es cuánto exactamente me entra. Acuérdate, el primer recurso que tú tienes para crecer y cambiar tu vida y transformar tu vida financieramente es tu tiempo. Cómo inviertes tu tiempo en tu trabajo y cómo ese recurso que recibes de trabajo, que es el dinero, lo manejas para que no te gastes todo lo que te entra y de ahí comiences haciendo el presupuesto y a ponerte una meta de ahorro. Si tú quieres hacer un cambio sustancial en tu vida, ¿por qué no te pones la meta de ahorrar 30, 40%? Decir, ay, Carlos, no puedo, es que tú no sabes. Mira, hoy estaba hablando con una de las taxistas que entrevisté, que tiene un carro eléctrico pagado totalmente, y ella me dice, ahorré 14 millones para comprar este automóvil aquí en Santiago, y durante esos meses comí arroz con huevo. Y ahora tengo 13 millones ahorrados, imagínate, y le ha dado la vuelta a su vida financiera. Pero el punto es, si tú no haces tu cuenta, tu presupuesto, no puedes tener control. Por otro lado, comenzar a proponerte una meta de ahorros. Y una cosa que puedes hacer es ver cómo puedes ganar más dinero ya. Todas las personas que yo conozco tienen una posibilidad a su alcance de ganar más dinero. ¿Cuál es tu posibilidad? Una de las taxistas que entrevisté tenía 3 habitaciones de su apartamento llenas de mercancía y esas 3 habitaciones las podía arrendar a 100,000 pesos cada uno aquí en Santiago y vender esa mercancía que según ella valía 3 millones de pesos. Estaba ahí guardada hace más de un año mientras estaba pagando una tarjeta de crédito. Imagínate el absurdo. Estaba perdiendo 4 millones de pesos y sus gastos mensuales eran de 400,000, o sea, que prácticamente tenía un año para vivir solamente haciendo unos ajustes de vender esa mercancía, pagar eso y arrendar esas habitaciones. Le cambiaba su vida con eso. ¿Cuántas personas que yo conozco han comenzado su negocio de Airbnb arrendando una habitación y con eso pueden hacer la diferencia? Buscando la habitación de mi tía que no la está usando y haciendo un acuerdo con ella para arrendársela por Airbnb, haciendo Uber con mi automóvil en el tiempo que tengo libre. Hay 1000 opciones, haciendo coaching, haciendo clases, haciendo consultoría. ¿Cuántas posibilidades cada persona tiene que le pueden ayudar a lograr cambiar su vida? Y además, ponerse una meta de ahorros, ¿para qué? Para que ese ahorro se convierta en cuota inicial para bienes raíces. Carlos, pero los intereses están subiendo, aquí la vivienda está muy cara, está muy difícil. Mira, siempre hay gangas. ¿Será que no hay una para ti que puedas conseguir con descuento, con financiación del dueño y que sea buen negocio para ti? Porque si tú te preparas, tú puedes transformar tu vida. Entonces, yo te invito hoy a que dejes de vivir la fiesta de otros. Disfrútala, pero esa no es tu vida. Mira qué es lo que tú puedes decidir. Reconoce todo lo que tú has hecho que vale la pena, todos los recursos que tienes y escribe los recursos que tú tienes que no estás utilizando, tus cualidades, tus contactos, los recursos económicos, los recursos de crédito, los recursos de conocimiento que no estás utilizando que pueden cambiar tu vida. Porque tienes todo lo que necesitas para cambiar tu vida, para lograr lo que tú quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Realmente la recesión está aquí. Siempre, en cualquier situación, hay oportunidades de crecer para quien toma el control de su vida.